La palabra planeta parece objetiva, y es precisamente por eso que engaña, porque cuando decimos planeta, no estamos describiendo un cuerpo celeste, estamos describiendo un deseo, el deseo de que exista un lugar sólido, un suelo, un horizonte estable, algo que haga que el universo parezca habitable, aunque sea solo en la imaginación. Pero el cosmos no tiene ninguna obligación de respetar esa expectativa. Durante mucho tiempo, nuestra idea de planeta fue una autobiografía disfrazada. La Tierra como medida de todas las cosas. Y entonces llegaron los descubrimientos recientes. Mundos sin superficie, tal como la entendemos. Atmósferas que desafían cualquier noción cotidiana de aire, órbitas y temperaturas que parecen errores de escritura. No nos impactan por ser raros, nos impactan porque exponen la arrogancia silenciosa de nuestras categorías. Carl Sagan decía, con serenidad, que el universo no fue diseñado para consolar a la mente humana, y quizá por eso estos planetas incomodan tanto, porque no rompen solo nuestra ciencia, rompen nuestra sensación de que el mundo debería ser familiar. Este video trata de eso, de cómo la idea de planeta se desmorona cuando el universo decide ser honesto. Hay una incomodidad difícil de nombrar cuando se descubre que no existe un suelo universal. Durante gran parte de la historia humana, la idea de mundo estuvo ligada a la sensación de apoyo, de estabilidad, de un lugar donde el cuerpo y la mirada pudieran descansar. El suelo, el cielo y el horizonte no eran solo elementos físicos, sino referencias psicológicas. Cuando la astronomía moderna revela planetas donde no hay superficie definida, donde todo es gas, presión o flujo, algo silencioso se desplaza dentro de nosotros. No es miedo exactamente, es una pérdida sutil de orientación, como si una certeza antigua se disolviera sin hacer ruido. Desde el punto de vista científico, un planeta nunca fue definido por su capacidad de ser habitado, ni por su semejanza con la Tierra. Un planeta es una consecuencia de la gravedad, de la masa acumulada, del movimiento en torno a una estrella. Nada en esa definición exige estabilidad, ni paisajes, ni un cielo azul. La familiaridad que asociamos a la palabra planeta es una construcción emocional, no una propiedad cósmica. La ciencia no cambió el significado, lo que cambió fue nuestra conciencia de cuán local era nuestra interpretación. A medida que los telescopios comenzaron a observar otros sistemas estelares, surgió una revelación silenciosa. La mayoría de los planetas no se parecen a ninguno de los que orbitan nuestro Sol. Mundos inflados por el calor, cuerpos comprimidos por la gravedad extrema, esferas sin horizonte ni amanecer. El sistema solar, que durante siglos fue tomado como modelo implícito, se reveló como un caso particular dentro de una diversidad inmensa. La expectativa de repetición se dio lugar a la comprensión de variación. La mente humana busca regularidad, porque la regularidad ofrece seguridad. Cuando el universo presenta escenarios que no siguen esa lógica, surge una tensión interna. No porque el universo sea caótico, sino porque nuestra necesidad de previsibilidad no es un criterio universal. Reconocer esto no disminuye al ser humano. Al contrario, lo sitúa con mayor honestidad dentro de la realidad que habita. Es como descubrir que el mapa fue dibujado a partir de una sola ciudad y que el resto del mundo siempre estuvo allí, vasto y diverso, esperando ser visto no como error, sino como posibilidad. Hay un tipo particular de desconcierto que surge cuando intentamos imaginar planetas donde la materia no se comporta como esperamos. Desde cero, aprendimos que lo sólido es firme, que los metales resisten, que la lluvia refresca y que el calor, cuando existe, tiene límites claros. Estas asociaciones no son solo conocimientos físicos, son anclas emocionales. Cuando el universo nos muestra mundos donde el hierro se evapora y donde la lluvia cae como fuego líquido, esa red de asociaciones se rompe con una suavidad inquietante. Las observaciones astronómicas modernas revelaron exoplanetas tan cercanos a sus estrellas que la temperatura convierte roca y metal en vapor. No se trata de especulación poética, sino de datos obtenidos a partir del análisis de la luz que atraviesa sus atmósferas. En esos espectros aparecen huellas de silicatos, hierro y titanio suspendidos como gases incandescentes. Son atmósferas que no pueden ser respiradas ni imaginadas con comodidad, pero que existen con una coherencia física impecable.
Hay algo profundamente perturbador en el hecho de que la ciencia pueda describir estos estados de la materia con precisión matemática sin que ningún ser humano los haya experimentado jamás. Sabemos que existen sin haberlos tocado, sin haberlos visto directamente, sin haber estado allí. Es un conocimiento que no pasa por el cuerpo, solo por la razón y la inferencia. Esa distancia crea una sensación extraña. Comprender sin familiaridad, conocer sin intimidad. Cuando estas realidades se hacen presentes, se quiebra la asociación automática entre materia y solidez. Descubrimos que lo real no necesita ser estable, que lo físico no tiene obligación de ser confortable para la percepción humana. La materia, en el universo, adopta formas que nuestra experiencia cotidiana jamás exigió comprender. Y quizá ahí resida la incomodidad más profunda, no en la rareza de esos mundos, sino en la fragilidad de nuestras certezas sobre cómo debería comportarse la realidad. Intentar imaginar estos planetas es como intentar concebir el sonido en un mundo sin aire. No es que sea imposible, es que falta un punto de referencia interno. El esfuerzo no fracasa por falta de inteligencia, sino porque la experiencia humana nunca necesitó desarrollar esas imágenes. Frente a estos mundos, el asombro no es una reacción infantil, es una respuesta honesta al encuentro con algo que existe más allá de nuestras intuiciones más básicas. Existe una reacción casi automática cuando nos enfrentamos a un planeta que no se parece a nada conocido. La palabra anómalo surge con facilidad, como si el universo hubiese cometido una especie de desvío. Esta reacción no nace de la ciencia, sino de algo más íntimo. La incomodidad de reconocer que lo familiar no es el centro de la realidad. Llamar rara a una forma de mundo es muchas veces una manera sutil de proteger nuestras expectativas. Durante milenios, la experiencia humana estuvo limitada a un único ejemplo de planeta, un solo suelo, un solo cielo, un solo equilibrio entre agua, roca y atmósfera. Ese único caso se convirtió, silenciosamente, en referencia absoluta. Todo lo que se alejaba de ese modelo era percibido como excepción. Sin embargo, desde el punto de vista cósmico, una muestra tan pequeña no define una norma, define apenas un punto de partida. La astronomía moderna ha revelado una diversidad planetaria que no encaja cómodamente en la idea de desvío. Planetas gigantes orbitando extremadamente cerca de sus estrellas, mundos compactos con densidades extremas, cuerpos errantes que vagan sin estrella alguna. Lo que antes parecería una colección de errores, ahora se presenta como un patrón más amplio. La variedad es la regla, no la anomalía. Este reconocimiento provoca un desplazamiento sutil pero profundo. La Tierra, con todas sus condiciones equilibradas, puede ser vista no como modelo universal, sino como una coincidencia particularmente favorable, una excepción cómoda. Y esa idea, aunque científicamente razonable, toca una fibra existencial delicada. Nos obliga a aceptar que nuestra casa no es el molde del cosmos, sino una de sus innumerables posibilidades. Cuando esa percepción se asienta, algo cambia en la forma en que miramos el universo y a nosotros mismos. La normalidad deja de ser un criterio externo y se revela como una construcción contextual. Lo que parece extraño solo lo es desde un punto de vista limitado. En una escala más amplia, la diversidad no necesita justificación, simplemente existe. Juzgar estos mundos a partir de la Tierra es como intentar comprender todos los océanos observando apenas un lago tranquilo. El lago no está equivocado, pero tampoco es suficiente para describir la vastedad del agua en el planeta. Del mismo modo, nuestra experiencia no es falsa, pero es parcial, y aceptar esa parcialidad no empobrece la comprensión, la vuelve más honesta, más amplia, más humana. Hay una inquietud particular cuando el tiempo deja de sentirse confiable. En la vida cotidiana, el paso de los días crea una sensación de continuidad que sostiene la identidad. Amanecer, atardecer, estaciones que regresan. Sin ese ritmo, algo interno se desorganiza. Al observar ciertos planetas, esa estabilidad desaparece. Existen mundos donde un día dura apenas unas horas y otros donde un mismo lado permanece eternamente frente a su estrella, inmerso en una luz que nunca descansa. El tiempo, allí, no acompaña, impone.
La física orbital explica estas realidades con una precisión serena. Resonancias gravitacionales, acoplamientos de marea y migraciones planetarias alteran profundamente la duración de los días y los años. En algunos sistemas, los planetas giran tan cerca de sus estrellas que quedan bloqueados, mostrando siempre el mismo rostro. En otros, las órbitas se estiran y se contraen, creando ciclos que no se repiten con regularidad. El tiempo no es un escenario fijo donde los planetas actúan, es una consecuencia directa de su danza gravitacional. Esta comprensión introduce una paradoja silenciosa. Aquello que solemos percibir como absoluto resulta ser circunstancial. El tiempo planetario no existe por sí mismo, emerge del movimiento, de la masa, de la distancia, cambia cuando cambian las condiciones. No hay un reloj universal marcando el mismo ritmo para todos los mundos. Cada planeta vive su propio compás, ajeno a cualquier expectativa humana. Cuando esa idea se asienta, algo profundo se desplaza en la percepción. La noción de que el tiempo es estable, confiable y compartido se revela como una experiencia local, no como una ley cósmica. El ritmo que organiza la vida en la Tierra no es una referencia universal, sino una coincidencia favorable. En otros lugares, el tiempo acelera, se estira o se vuelve extremo, sin intención ni propósito. Imaginar estos mundos es como habitar un reloj que cambia de velocidad mientras marca las horas. No hay traición en ese cambio, solo coherencia física. El desconcierto surge porque nuestra experiencia fue entrenada para confiar en la repetición. Frente a planetas donde el tiempo no se repite, comprendemos que incluso aquello que parece más sólido en nuestra percepción, el paso de los días, es, en el fondo, una condición frágil, sostenida por un equilibrio específico y no por una necesidad universal. Existe una atracción silenciosa por planetas donde ninguna forma de vida conocida podría existir, mundos abrazados por temperaturas extremas, comprimidos por presiones imposibles o envueltos en atmósferas que destruirían cualquier estructura biológica en instantes. No hay en ellos promesa de hogar, ni refugio, ni futuro humano, y aún así despiertan una curiosidad profunda, casi íntima, no porque deseemos estar allí, sino porque nos obligan a confrontar una verdad incómoda. El universo no fue construido en torno a la vida. Durante mucho tiempo, el interés por otros mundos estuvo contaminado con una expectativa silenciosa de habitabilidad. Cada nuevo planeta parecía una posible extensión del hogar. Sin embargo, la mayoría de los cuerpos descubiertos no ofrecen esa continuidad emocional. Son lugares donde la vida, al menos como la conocemos, no encuentra espacio. Y esa constatación, lejos de decepcionar, amplía la comprensión. Revela que el valor científico de un mundo no depende de su utilidad biológica, sino de lo que enseña sobre los límites de la naturaleza. Estos planetas extremos funcionan como laboratorios naturales. En ellos, la física se expresa sin concesiones. La gravedad comprime, el calor domina, la química se reorganiza. No hay equilibrio diseñado para sostener procesos delicados. Y precisamente por eso, resultan tan reveladores. Muestran hasta dónde puede llegar la materia cuando no está condicionada por la fragilidad de la vida. A nivel psicológico, hay algo liberador en aceptar que no todo necesita ser accesible para ser significativo. La mente humana suele asociar valor con posibilidad de uso, de presencia, de control. Estos planetas rompen esa asociación. Su importancia no reside en ser alcanzados, sino en ser comprendidos a distancia, en recordarnos que el conocimiento no siempre implica pertenencia. Contemplar estos planetas es como observar una montaña sabiendo que no es necesario escalarla. La experiencia no se empobrece por la distancia, al contrario, se enriquece. En esa contemplación sin apropiación, el universo deja de ser un territorio a conquistar y se convierte en un espacio a comprender. Y quizá, en ese gesto silencioso, algo dentro de nosotros también se acomoda, aceptando que la vastedad no fue hecha para girar en torno a nuestras necesidades, sino para existir con una calma indiferente y profunda. Hay un deseo que se instala en silencio cuando miramos el cielo. La posibilidad de no estar solos. No siempre es una idea explícita, ni una esperanza declarada, pero está ahí, como una corriente subterránea. En muchas personas, ese deseo nace de la soledad, en otras, de la necesidad de sentido, en otras, de la intuición de que la vida, siendo tan intensa aquí, no debería ser un accidente aislado. Y cuando ese deseo se mezcla con los datos científicos, puede ocurrir algo muy humano.
la interpretación empieza a cargar un peso emocional que no aparece en el espectro de luz, ni en la curva de tránsito, ni en la matemática de una órbita. La ciencia, en este punto, camina con cuidado, porque observar un planeta a años luz de distancia no es mirar una fotografía nítida, es interpretar señales sutiles. La luz de una estrella atraviesa una atmósfera remota y llega hasta nosotros ligeramente modificada. En esa modificación pueden aparecer indicios químicos, patrones que sugieren moléculas específicas, pero esas moléculas no siempre significan lo mismo. Un mismo compuesto puede surgir por procesos biológicos o por fenómenos geológicos, y a veces por combinaciones que aún no comprendemos completamente. El conocimiento existe, pero está atravesado por límites inevitables de distancia, resolución y contexto. Por eso, ciertas firmas que suenan tan decisivas en la imaginación popular, como la presencia de oxígeno, metano o vapor de agua, en realidad suelen ser ambiguas. La atmósfera de un planeta es un sistema complejo, y lo que vemos no es la atmósfera misma, sino una huella indirecta. A veces, esa huella puede sugerir una historia, pero rara vez permite afirmarla con certeza. Lo desconocido no es una falla de la ciencia, es parte de la existencia, y en este caso, es parte de la honestidad científica. En el interior humano, sin embargo, esa ambigüedad puede ser difícil de sostener, porque la mente, cuando anhela una respuesta, tiende a convertir la posibilidad en expectativa. Donde el dato dice «podría», la emoción escucha «es probable». Donde la ciencia dice «aún no sabemos», la esperanza puede oír «ya casi lo confirmamos». No por ingenuidad, sino por una necesidad profunda de vínculo con el cosmos, de sentir que el universo no es solo vasto, sino también acompañado, y aún así hay una forma más serena de habitar esta tensión. Existe una madurez silenciosa en aprender a sostener la esperanza sin fabricar certezas, en permitir que el deseo exista, sin exigir que se transforme en conclusión. La ciencia no necesita apagar esa esperanza, pero tampoco necesita vestirla de seguridad. Hay dignidad en la espera cuando la espera es honesta. El tiempo del universo no tiene prisa, y el conocimiento humano, cuando es verdadero, tampoco necesita apresurarse. A veces, buscar vida fuera de la Tierra se parece a escuchar un sonido distante en la oscuridad. Puede ser viento, puede ser un eco, puede ser algo que aún no sabemos nombrar. La mente, naturalmente, quiere que sea una voz, pero el cosmos no responde con palabras, responde con silencio. Y ese silencio no es rechazo, es, quizá, la forma más pura de recordarnos que estamos aprendiendo a mirar lentamente, sin imponerle al universo la urgencia de nuestras necesidades. Hay un momento, casi imperceptible, en que la mirada cambia. Al principio parece que estos planetas nos hablan de sí mismos, de sus temperaturas, de sus atmósferas, de sus órbitas violentas o de sus composiciones imposibles. Pero con el tiempo, se vuelve evidente que la perturbación no viene de ellos, viene de nosotros, de la forma en que nuestra mente, acostumbrada a la Tierra, intenta sostener la realidad dentro de categorías pequeñas, domésticas, casi infantiles. La incomodidad es un espejo, y el espejo en el fondo no muestra el planeta, muestra al observador. Estos mundos, tan diferentes, parecen ampliar el universo, pero de un modo silencioso también amplían el desconocido. La ciencia no solo ilumina, sino también revela cuánto queda por comprender. Cada respuesta abre nuevas preguntas, y cada descubrimiento trae consigo un borde nuevo de misterio. Hay una humildad particular en esta dinámica. No se trata de una marcha triunfal hacia certezas absolutas, sino de un movimiento delicado entre claridad y límite, entre estructura y asombro. El cosmos se deja describir, pero no se deja agotar. En ese punto aparece una inversión profunda. Llamamos perturbadores a estos planetas como si el universo estuviera rompiendo una regla, pero quizá no hay regla, solo expectativa. El universo es coherente con sus leyes, no con nuestras narrativas internas. Y cuando esas narrativas se rompen, la sensación puede ser de caos, cuando en realidad lo que se rompe es la ilusión de que el orden debía parecerse al nuestro. Es una herida suave en el orgullo humano, pero también una posibilidad de alivio.
comprender que el mundo no nos debe familiaridad. Este reconocimiento tiene una resonancia cotidiana. Gran parte de la ansiedad humana nace del intento de controlar lo que no puede ser controlado, de exigir estabilidad donde la realidad es dinámica, de pedir garantías donde solo hay probabilidad. Observar la vastedad de lo posible, con calma, puede reducir ese impulso, no porque el universo resuelva nuestros conflictos, sino porque los coloca en perspectiva. Somos pequeños en el espacio, pero profundos en la pregunta, y esa profundidad no exige dominar el cosmos, solo exige honestidad frente a él. Mirar estos planetas es como mirar un cielo extranjero y descubrir que la extrañeza no está afuera, está en el interior, en la costumbre de esperar que todo tenga un formato reconocible, una lógica que nos abrace, una forma que nos devuelva al hogar. Pero el universo no nos ignora, él simplemente no explica. Y quizá en esa falta de explicación exista un tipo de serenidad difícil de alcanzar en la vida moderna, la aceptación de que el desconocido no es una falla, sino una parte inevitable de existir. Tal vez no entender todo sea el precio de existir, y tal vez sea también lo que nos mantiene humanos. Carl Sagan solía recordar que cada nuevo mundo descubierto no solo suma datos, también aumenta la humildad. No una humildad humillante, sino una humildad lúcida, como quien comprende que el universo es más amplio que cualquier narrativa humana. A medida que la ciencia encuentra planetas que desafían nuestra imaginación, no está fracasando en explicar, está mostrando, con una calma firme, que el conocimiento y el misterio crecen juntos, y que esa convivencia no es un problema, sino una característica profunda de la realidad. Estos planetas no desafían la ciencia. En muchos sentidos, la ciencia es la única herramienta capaz de describirlos sin caer en fantasías. Lo que se ve cuestionado no es el método, sino nuestras intuiciones, las historias silenciosas que arrastramos sobre lo que un mundo debería ser. El equilibrio cómodo entre suelo, aire y tiempo que la Tierra nos ofreció como si fuera lo normal. Cuando descubrimos mundos que no tienen horizonte, o donde la materia se vuelve irreconocible, o donde el tiempo no se comporta como un compañero estable, entendemos algo delicado. La normalidad era un hábito, no una ley. Brian Greene insiste en una idea que al ser comprendida con profundidad suele traer un extraño tipo de calma. El universo no fue hecho para ser cómodo a la imaginación. Fue hecho, si se puede usar esa palabra, para obedecer a sus propias leyes. No hay intención de confort ni de amenaza, solo coherencia física, repetida en escalas que exceden el cuerpo y la mente. Y esa coherencia, precisamente por no estar diseñada para nosotros, puede sentirse fría, pero también puede sentirse limpia, sin juicio, sin exigencias, sin necesidad de encajar. El impacto verdadero de estos planetas no está en su extrañeza física, sino en el silencio que imponen a nuestras certezas. No el silencio como vacío, sino el silencio como límite, como una frontera tranquila donde la mente aprende a detenerse, donde comprendemos que no saberlo todo no disminuye la ciencia, la humaniza y de alguna manera también nos humaniza a nosotros, porque nos devuelve a una condición esencial. Existir es mirar hacia un universo que no se explica por completo y aún así seguir mirando. Tal vez los planetas más perturbadores no estén a años luz de distancia, tal vez estén en el espacio íntimo entre lo que esperamos del cosmos y lo que él, calmadamente, nos presenta. En ese intervalo silencioso se revela algo profundo. El universo no responde con palabras, pero tampoco necesita hacerlo, porque en cierto sentido, la pregunta ya es una forma de pertenencia. Y si hay una última imagen que queda después de este recorrido, quizás sea esta, un cielo vasto, indiferente y sereno, frente al cual una mente humana, cansada pero despierta, descubre que su fragilidad no es una derrota, sino parte del misterio de estar aquí. Y queda una pregunta, abierta como la noche, sin urgencia de ser resuelta. ¿Y si el hecho de no saberlo todo fuera exactamente lo que nos hace humanos?